40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle aquí en La Espuma de los Días, una emisión más donde hoy hablaremos en este marco del Día del Padre de qué pasa cuando un padre está ausente. Hay muchas razones y variables de que por qué ha fallecido, por qué no se hizo responsable, por qué se divorciaron, por qué vive o trabaja en otra ciudad, o bien pues puede estar físicamente en casa pero emocionalmente distanciado o ausente. La ausencia de papá puede dejar huellas emocionales en los hijos, puede ser sustituido por otra figura. Para hablar de esto nos acompaña Ana Estrada, CEO y fundadora de Brújula Interior. Yo le digo que se quede con nosotros, que nos acompañe. Va a estar bien interesante este programa. Le invito a que nos siga en todas nuestras redes sociales. Están apareciendo por ahí todas las formas. Y también le digo que nos encuentra ADN 40 en todas nuestras plataformas. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok. Por cualquiera de esas lo vemos, lo leemos, también lo escuchamos. Y mis redes personales aparecen aquí abajo y espero que me pueda seguir, pero sobre todo, más que seguir, yo no voy por el like, yo voy por la comunicación con usted. Me gustaría que me propusiera temas, que nos dijera que le gusta, que nos proponga invitados y va a ver que vamos a tener una conversación de ida y vuelta. Viene ya el Día del Padre, Rebe. Ya, el domingo. Y vamos a hacer una carnita asada. Totalmente de acuerdo. Bueno, mi papá no está aquí en la Ciudad de México, pero me puedo llevar el asador si me lo gano para allá, para Veracruz. Y es que si usted quiere ganarse una carne asada, bueno, no la carne asada, el asador. Usted pone la carne. Nosotros ponemos el asador. ADN 40 se discute con 3 asadores y es muy fácil. Entra a la página www.adn40.mx. Le voy a repetir. www.adn40.mx. Y de ahí le pone usted un diagonal para que se vaya directo a gana un asador. Ya está hablándome mi conciencia. Gana un asador. Lo único que tiene que hacer es registrarse por única ocasión y a continuación responder un breve cuestionario. Tiene hasta el 16 de junio para participar y estrenar de esta manera pues un asador. Así es que, y además, en este día tan especial yo quiero felicitar a mi conciencia, que cumple años, nuestro querido director de radio, de podcast, no sabe, es un ser humano que pues yo no lo conocía, lo vi aquí cuando llegó haciendo cosas del Buró de Investigación y la verdad me ha sorprendido mucho por su calidez humana, por su profesionalismo. Mauricio Montes de Oca, Mau Mondeo, sígalo así en sus redes sociales. Muchas felicidades, Mau. Tercer piso, podría ser mi hijo, así es que no me mandes mucho. Muchas felicidades, Mau, te queremos mucho. Rebe, datos. Datos interesantes porque, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en México hay 4.180.000 hogares con padres ausentes. Lo que se ¿Cuánto? 4.180.000. Ok. Lo que se traduce en que en un 40% de los hogares mexicanos está ausente la figura paterna. Y son diferentes los motivos. Algunos son por deceso, como ya lo mencionabas, encarcelamiento, abandono, la migración. Claro. También es otro de los grandes motivos. Entonces, pues sí, cifras alarmantes en México. Pues muchas gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y me da mucho gusto saludar a Ana Estrada, CEO y fundadora de Brújula Interior, además de que ella es especialista en estrategia de comunicación, marketing, coaching, relaciones de medios y aprendizaje organizacional. ¿Cómo estás, Ana? Muy contenta de estar aquí. Ya habíamos hecho Zoom. Sí, porque estábamos en pandemia. Sí, totalmente. Pero ahora ya. Totalmente. Vernos, hablarnos, abrazarnos. En casi, totalmente. Es otra cosa.
La ausencia del padre, Qué números los que acaba de dar Rebe, ¿no? sí, ¿afecta o no afecta? Totalmente, totalmente. Y vamos a desmenuzarlo tantito, porque yo creo que intuitivamente todo el mundo siente en el estómago que si falta papá o mamá, hay un hueco, ¿no? ¿Cuál es el tipo de hueco que se genera cuando quien falta es el papá? Y podríamos hablar entonces de cuál es el rol, porque si tú piensas en los papás en conjunto, pues podríamos decir que están a cargo pues, proveer lo requerido para que el niño, la niña, pues crezcan sanos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué significa sanos? Va a ir, por supuesto, desde el tema físico, comida, seguridad, la ausencia, que al final del día, pues capaz que si no está el papá, hay alguien más que provee eso, ¿no? No son pocos tampoco los hogares donde la mamá es la proveedora económica, la que funciona como jefe de familia. ¿Qué es entonces lo que falta cuando no está el papá? Y es este juego y complementariedad que hay de roles, por ejemplo. La mamá, y seguro piensan en sus propios casos, ¿no? Pero te puede regañar, te puedes pelear con ella, puedes hacer muchas cosas, pero de alguna forma los hijos la saben incondicional. ¿A quién le dices las peores cosas? A veces a la mamá, porque en la adolescencia, porque sabes que no la pierdes, ¿no? Es donde ensayas separarte, la identidad, todo esto, porque no la pierdes. El papá provee esta figura que a lo mejor nos va a modelar valores, nos va a modelar cómo se resuelven problemas de una forma diferente a la de la mamá, enriquece, ¿no? Y tiene un rol muy importante en construir identidad, esta parte del niño que dice, yo tengo, o sea, yo ya veo cómo es mi mamá, que puedo aprender de ella, sentido de pertenencia muchas veces, cómo cuidar al otro, ¿no? El papá va a proveer como esta figura de autoridad de cómo me relaciono con el exterior en cierto tipo de familia, donde el que sale es el papá, ¿no? Entonces, cómo me relaciono con el exterior, cómo resuelvo, cómo modelo esos valores que hablo en casa. Entonces, si el papá no está, hay dos cosas que suceden, por resumir mucho, ¿no? Claro, claro. La primera es, se pierde todo esto que he descrito. Yo no tengo este modelaje alternativo. ¿Cómo es en la práctica? En la práctica es, yo veo todo lo que puedo aprender de mi mamá, pero el contraste y la complementariedad y la validación de mi identidad, ya, esa segunda parte la pierdo. Hay psicólogos que dicen que nuestra identidad es una colección de pedazos de personas, de figuras de autoridad con las que vivimos, que tomamos, y así armo yo mi identidad. Claro. Entonces, cuando una de las dos personas que tenían que estar proveyendo esa información para mí y ese modelaje, resulta que no están, pues resulta que yo llego a casa y entonces sí tengo toda la rutina que tengo con mi mamá, pero entonces no tengo toda la información de cómo me fue en el trabajo, mira, déjate cuento, o tú y yo vamos y hacemos esto que es, no de hombres, porque puede ser hijo o hija, sino me refiero que el papá provee, ¿no? Que puede pasar desde el típico fútbol, que a lo mejor me gusta o no me gusta, pero eso es un punto de referencia, por ejemplo. Si me gusta, somos aliados, ¿cómo lo vivimos, no? Si no me gusta, es cómo seguimos siendo, ese es un aprendizaje brutal que además te sirve mucho en el trabajo. ¿Cómo me llevo con alguien que me importa que no nos gusta lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué no con la mamá? O sea, con la mamá puede pasar, pero la cantidad de veces que la mamá se va a adaptar a lo que el niño o la niña quiere o necesita es mucho más alta. O sea, sí afecta. Deja un hueco que afecta identidad, que afecta la valía, la autoestima, que tiene que ver totalmente con el tema emocional, ¿no? O sea, si no está mi papá, ¿valgo la pena? O sea, estamos hablando de que esto se construye en las edades tempranas, ¿no? Claro. Entonces el niño tiene toda una fantasía. ¿Que de 0 a los 5?
de los 5 tope los 6, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, el pensamiento fantasioso se acaba por los 5. Cuando yo estoy segura que abajo hay una sí, bruja sí. y Yo, me digas lo que, o sea, que estás con eso. ¿Estás seguro el niño que abajo hay una bruja? Le digas lo que le digas, entonces tienes que entrar por otro lado. Sí. Ese tipo de cosas lo puede hacer la mamá, sí, pero la complementariedad de los roles, y no necesariamente es hombre y mujer, porque puede haber un tío que haga el rol, pero si hay 2 personas que tuvieron que ver con mi nacimiento y con mi crianza, ¿por qué no está una de las que yo debería importarle más que cualquier otra cosa? Eso puede pensar un niño chico. Es muy diferente la figura masculina que la figura paterna. Ujú. Porque la figura masculina puede ser un tío, primo, amigo, maestro y todo. ¿Cuál es la diferencia entre una figura masculina y una figura paterna? O sea, pensemos, por ¿O ejemplo, no hay? en una familia de 2 mujeres, ¿no? Sí. Y usualmente toman roles. Hay Sí. una que, estás triste, estás así, apapacho. Hay otra que enfatiza más las reglas, la disciplina, el deber ser. Sí. Incluso si toman turnos, que Ajá. puede ser súper sano, hay 2 roles. ¿No? Porque tú necesitas, ahora, esos 2 roles para nada quiero decir que son súper fijos en que incluyen, pero sí son complementarios. Pero no porque es a el veces, papá. ¿perdón? No es la figura paterna. Sí es, porque la figura paterna, en este caso, por ejemplo, de dos mujeres que hacen esos 2 roles, una va a tomar la parte de el deber ser. No, Ana, no del- es papá. ¿Cómo No que es no es papá? hombre. Hay 2 mamás. Ah, no, sí, pero estoy hablando de roles. Sí, Estoy no, hablando pero de no, roles. No, Ana, no puede ser un rol. Una ¿Por mamá qué no no? puede ser un rol paterno. No. ¿Por qué? Pues porque no es un hombre. No es Pero una tú lo acabas de figura, decir. no es quien. Tú lo acabas de decir ahorita. Lo que tiene que ver con la masculinidad, ¿no? Sí, por eso te dije que eran 2 cosas Por eso, diferentes. lo que tiene que ver con la masculinidad lo puedo obtener de un tío. Capaz que un tío hace el rol de mentor y me Claro. asesora en ese tipo de Sí, cosas, sí. ¿no? En cómo me rasuro, porque pues yo ni sé Si cómo. soy niño, Ajá. pero si soy niña, a lo mejor va a haber cosas que ahí le voy a preguntar desde en qué momento ya puedo lanzarme a manejar, o cómo fue la primera vez que él ligó, o cómo se le están acercando niños y que le cuente. Sí, ahí puede entrar. Lo que estoy diciendo es que al interior del hogar la crianza es tan compleja y tan requerida, ¿no? Que usualmente las múltiples tareas que se requieren van a estar representadas en 2 roles, que pueden ser hombre-mujer, mujer-mujer, 2 hombres, como sea. Pero hay una diversidad de roles porque eso es lo que te da la Pero complementariedad el de papá quién soy yo. Es el papá. O Cuando sea, dices papá, ¿estás hablando del rol o de la persona hombre? del rol y de la persona. ¿Sabes? Son separados. O sea, sí, son separados. Sin embargo, una mujer no puede hacer el rol de papá. Mira, yo estoy en contra, y te lo digo, de estas mamás luchonas que dicen soy papá y mamá. No, espérame, tú eres la mamá. O sea, que te encargues, Varían, que te encargues de tu hijo, Al que 100%, tú seas al 100%, implica que vas a tomar roles del papá. pero no te hace sin papá. duda. No te hace papá. Esas que se quieren festejar el domingo, perdóname, no eres el papá. No estoy ¿Sí me hablando de explico? eso. O sea, No estoy hablando de eso, viéndolo pero tú desde trajiste ahí. un ejemplo que es súper extremo. Yo soy mamá soltera. Sí. Por supuesto que tomo tareas del rol paterno. sí, sí. O sea, voy No a hay un proveer. hombre ahí. Dicen, puede proveer la mamá, el papá, alguien externo, nadie. O sea, Y eso voy es a otra. hacer el rol de esta autoridad. Por ejemplo, no has hecho la tarea. ¿Qué pasa? Ahorita lo haces, ¿no? Voy a hacer, no estoy diciendo que seas hombre o mujer, te estoy contrastando 2 roles. Sí, sí. Que va desde, a ver, apliquemos un correctivo porque hubo una conducta que no estuvo Pero bien. eso lo puede hacer el papá o la hasta- mamá. Totalmente. Pero cuando hay 2, los extremos, que era el que te iba a complementar, es, ya que acabaste de regañarlo, te estoy hablando de alguien que tenemos en coaching, ¿no? En, por ejemplo, pandemia, ¿no? A ver, ¿cómo que no has hecho la tarea ahorita y no te paras a esto? ¿Cómo puede ser? Yo estoy en esto, no te puedo estar supervisando. Regaño correctivo, sale la tarea.
ya acabó la tarea. Y literal le dice, ok, ya acabamos esta parte, ahora vente, sé que está súper complicado esta onda de la escuela y la pandemia. Ahora toma el rol de vente a papacho, también te entiendo. Esos dos roles que lo puede hacer cualquier persona, sí, pero cuando hay dos, te estoy dando ejemplo de roles opuestos. En esos dos áreas de aplicar correctivos, el deber ser, cómo debes portarte, el uniforme, se te olvidó la bata, saluda a los mayores. Pero eso tiene que ser de papá o de mamá. Claro. Pero estoy hablando de roles. En toda esa colección de tareas que caen en el deber ser y en toda la colección de tareas de vente a papacho, porque de todas formas yo siempre voy a estar para ti, todo lo que entra ahí, cuando hay dos personas en casa, no estoy hablando de hombre y mujer, estoy hablando de roles. Cuando hay dos personas en casa, aún sí se los intercambian, pero toman turnos. Porque a una se le va a dar una cosa más que a otra. Me toca poner reglas. Y porque a una se le va a dar más que a otra. Pero vayamos a estas cicatrices. Exacto. Si es que... Tienes un papá, pero no está presente. Eso impide que la mamá entre, porque en teoría está. La mamá, yo hablo roles, los géneros, todo esto, no me estoy metiendo ahí. Cualquiera que fuera la repartición de roles entre esas dos personas, es muy difícil suplir a alguien que sí está sentado en la silla, pero no pinta. Ahí es cuando se genera el hueco. Hay una cosa que se llama niños invisibles, ¿no? Que dicen que es mucho más doloroso para el niño y más difícil de recuperar en terapia que los niños golpeados. ¿Por qué? Porque el niño invisible es el no notado. Eso a nivel de identidad es todavía más fuerte a que te peguen. Bueno, siendo ambas no deseables. ¿Qué pasa cuando hay un papá ahí y está ausente? Por cualquiera de las razones que listaste al inicio, ¿no? Está fuera de viaje, trabaja en otra ciudad, o está presente pero emocionalmente no disponible, o literal es de los papás que se fue, o estoy ahí y tiene un rol de respeto porque hace ciertas tareas, a lo mejor proveer, pero emocionalmente no pinta, o incluso devalúa. La huella de eso no puede ser reemplazada ni por la mamá ni por quien haga el rol de mamá, ni por un tío ni por nada, porque la figura existe. Entonces, ahí es donde es más difícil, porque el hueco es, oye, aquí está, pero yo debo valer 0, donde no soy suficientemente importante para que juegue conmigo, para que me haga caso, para que platique conmigo en la mesa, para que me eche porras por existir. O esta onda, mi papá lo hacía, ¿no? Ya estudiaste, ya hiciste lo mejor. Si te va muy bien o si repruebas, no importa. El chiste es este tipo de valores, ¿no? El chiste es que tú ya pusiste lo mejor de ti. Lo que venga después es la vida, Yo ¿no? sí creo, y también lo he visto en casos terapéuticos, que hay gente donde fueron educados solamente por la mamá y están muy agradecidos por la mamá, y la mamá esforzada, la mamá presente, ¿no? Que se han quedado solos Y luego hay y mamás muy siguen capaces. teniendo, y muy capaces, la mayoría, ¿no? Sacan de donde no recursos emocionales, Totalmente. recursos económicos. De Sin tiempo. embargo, la huella de la ausencia del papá sigue permeando en la Totalmente. elección de trabajo, en la elección de pareja, en la elección. Yo sí creo que es un tiene vacío una- interno un- y una- la forma más cortita de resumirlo es alguien que estaba destinado para hacer de las personas no solo que te quisieran, te aceptaran como eres, sino que te Claro, cuidaran, así es. no está. Así Y es. eso es de las cosas que más tiempo toma de resolver en terapia, ¿no? Así es. Es el reto, por ejemplo, de los chiquitos que tienen todo el tema de haber sido adoptados en una casa de 10 puntos, literal mejor que a la mejor la que les hubiera tocado. Claro. Pero está la pregunta de ¿por qué los dos que estaban programados para cuidarme y quererme a pesar de todo, Claro. no lo hicieron? Sí, y eso sí. lo traduces en yo no valgo la pena. Y ahí es donde se tiene que trabajar. Por ejemplo, nosotros con nuestro bebé, ¿no? Que es adoptado. Entonces, estamos reforzando desde el día 1, pero en algún momento se va a preguntar, ¿por qué no me quisieron? Y la tarea de uno no es decir, te quisieron o no te quisieron. No sabemos. No sabemos, porque hay quien romantiza de que, mira, te quería tanto que prefirió dejarte en tal lugar. No, no, no.
no le pongamos carga emocional y construir sobre sobre su ser, sobre sus fortalezas y todo eso. Sin embargo, esa pregunta, que es otro tema que también vamos a tocar por acá, es otro tema, cómo se habla con el abandono, aunque tengas todo eso. Sin embargo, y ahí es donde entran los roles como una herramienta, porque es decir, y esto es real, en cualquier corriente real, la persona hace lo que mejor puede con los recursos que tiene en ese momento. Hay mucho análisis de asesinos seriales que en ese momento, vaya, qué patología, ¿no? Pero en ese momento estaban haciendo lo que en su visión de la vida era mejor para ellos y para todos, ¿no? Con las herramientas que tenían. Bueno, cuando entiendes al ser humano desde ahí, me parece súper honesto decir es que hicieron lo mejor que podían con los recursos que tenían en ese momento. Eso es real, ¿no? Y el tema de los roles es lo que nosotros hemos dado. Eso es súper real. Ahora, para eso hay que conocerse, porque uno tiene que saber, como papá y mamá, con qué te sientes cómodo diciendo, qué es real. Porque si tú dices algo que es súper congruente para ti, resuena. Y eso pega en el niño y, claro, como tú bien dices, va a haber un hueco, pero lo ayuda a crecer y entender otras cosas que luego... Te voy a poner otro punto. El punto de que muchas veces la gente que tiene una espiritualidad y que cree en Dios, hablamos de una cultura de judíos, católicos, cristianos, es bien diferente acercarse y ver a Dios como un padre cuando no se tiene sanada esa herida básica y principal del padre ausente. Lo vemos en la película de La Cabaña, que es un libro, donde la figura de Dios es una mamá. Bueno, es una mujer más bien, más que una mamá, una mujer, porque bajo ninguna circunstancia, hasta que no sanes tu relación con tu padre físico, con aquel que puso, o llámale, no padre, sino el que te engendró, o como le quieras llamar, pero de todos modos, si no hay una sanidad interior, difícilmente te vas a poder relacionar. No me importa si hay 2 mamás, 3 papás, 3 tíos, 3 abuelos, no. Y ahorita porque es el Día del Padre estamos hablando de esta herida. Es bien difícil. Cuando sana esa herida, se puede acercar con un padre. No estuvo mi padre. Y también hay una película que ahora no me acuerdo mucho el nombre, pero que es algo así como La llamada del padre, ¿vale? Sí, y son varios casos reales. Uno es uno adoptado, ¿no? Donde dice, bueno, pues mi padre biológico no me quiso, o no tuvo la posibilidad de tener, porque tampoco sabemos, ¿sabes? ¿Real? Después, otra, o sea, la parte de cómo puedo ver a Dios como mi padre, ¿no? Como se llama, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O sea, no hay esa, porque yo soy de la idea que sí hay una huella de cómo nos relacionamos. Es más, mi padre ha estado muy presente, pero estuvieron separados. Y la primera parte influía mucho en cómo elegía pareja. Después ya terapia, dices, ya, gracias Dios. Nunca hubiera elegido a mi esposo como teniendo sin procesarte. Sin el proceso, ¿sabes? O sea, y finalmente sí lo creo. Sí creo que vale la pena rescatar, aplaudir a todas esas madres, pero que no se esfuercen en ser quien no son. Son unas mamás que están haciendo roles, pero la figura paterna es otra. Y lo hacen muy bien, y van y luchan, y proveen. Pero hay que trabajar y ver qué pasa con esa figura en el interior de los niños. Yo estoy súper de acuerdo. Nada más déjame cerrar con una cosa. Nosotros hemos trabajado con mamás que su natural es hacer más el rol del papá que de la mamá. Y ahí, a veces, el hueco es el rol de la mamá. Eso no pasa poco. O sea, cuando hemos hablado, por ejemplo, de dominancia cerebral, mamás con dominancia frontal izquierda, que es así como lógico, matemático, no emocional, poner decisiones de tipo estrategia, tomar prioridades, todo ese tipo de cosas. El reclamo en casa, con papá y mamá presente, ¿eh? El reclamo en casa es, ay, pero no los apapachas, no los mimas, parece que no es que... Y que ellas te dicen, oye, yo doy todo por mis hijos y por mi familia, ¿no?
el estilo de las personas al interior de la casa, o bueno, en empresas transnacional, la cantidad de mamás que son el leading career y las que proveen. Y el papá se va moviendo de país haciendo No el rol escuchaste en ayer la la espuma, escuela. no escuchaste ayer la espuma. ¿No qué? No escuchaste ayer la espuma, fue el tema. ¿Ah, sí? Ahorita te lo paso, lo pueden escuchar todos, ¿eh? Ah, pues se sí. regresan, se van a Spotify, se van a YouTube y lo pueden escuchar. Feliz, sí, es feliz. otro de los temas. A eso lo pongo como extremo para Sin tocar embargo, los roles. hay que tener claridad en nosotros. Yo soy la que salgo y traje a mi esposo, que es el papá 24/7. Sí. No por eso dejo de ser la madre y no por eso deja de ser el padre. No por eso dejamos de tener la autoridad de madre y de padre. Así es, pero tenemos que tenerlo claro en el contexto y en la familia. Pero bueno, nos quedamos cortas, te voy a volver a invitar y yo te agradezco mucho que has estado con nosotros. Ya dejamos a Rebe, tanto que trabajó fuera de hoy, pero ya nos está diciendo mi conciencia cumpleañera, 30 años, Mau, te queremos, felicidades, gracias, de la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos y vamos a despedirnos con esta cápsula. Oye, todos los de... Hola, ¿qué tal? Los saludo Octavio Maya Rocha y esto es Más Euforia aquí en La Espuma de los Días. Sería un 16 de junio, pero de 1960, que viera la luz al fondo de la pantalla la película Psycho de Alfred Hitchcock. La película se le considera en un inicio una película menor, sin embargo el serial de capas emocionales que estaba descubriendo en el cine harían de esta película un clásico y una de las mejores del director inglés. Incluso en el manejo del blanco y negro, alberga un lenguaje simbólico dentro de la construcción de los personajes, mismos que muestran los claroscuros emocionales de la humanidad. Anthony Perkins saltaría a la eternidad interpretando al famoso Norman Bates, quien atraviesa por una personalidad psicótica. Hitchcock es sin duda uno de los mejores directores de emociones en el séptimo arte. La forma en que sus personajes se van desdoblando, recorriendo en un sinnúmero de situaciones que nos lleva a profundizar sobre los temas como la doble personalidad, enfermedades como la esquizofrenia y la paranoia, el simbolismo en el manejo de la dualidad. Habría sido sin duda la delicia de Freud. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio.